Buenas tardes a todos, socios y no socios, y a quienes verán esta sesión posteriormente a través de YouTube. La sesión universal, que probablemente será la primera de varias, se da para informar sobre nuestra asociación, la Pasarela al Reta, que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados, y para dar también respuesta a las dudas y consultas que nos han ido facilitando los socios de AMAR. La sesión, como veréis, se organiza en tres partes. En la primera vamos a tratar cuestiones de contexto general, el porqué de la aparición de AMAR, los problemas de los mutualistas y su mal llamada previsión social y conceptos fundamentales en relación a nuestras pensiones de jubilación y la pasarela al Reta. En una segunda parte vamos a intentar responder, agrupándolas por temas, a ciertas cuestiones que habéis ido mostrando que os preocupan. Para la sesión de hoy se pidió a los socios que nos enviasen las consultas que estimaran pertinentes. La participación, la verdad es que ha superado bastante nuestras expectativas. Se han presentado más de 60 preguntas y consultas diversas sobre todo tipo de asuntos. Bien es verdad que muchas contando con casos personales. Para empezar, os diremos que se os va a responder personalmente a todos, a cada uno de vosotros, a vuestra consulta. Pero hemos pensado que el formato de ir pregunta-respuesta en la sesión de hoy podía ser un poco tedioso y, sobre todo, menos útil. Entonces, todas esas preguntas y respuestas también irán en unos boletines que periódicamente distribuiremos a nuestros socios. Tal vez esto os haga ver que es una razón más de estar asociados a AMAR y colaborar con la asociación que, como veis, funciona como una forma de acción colectiva, de inteligencia colectiva. Lo que os vamos a contar a continuación, en primer lugar, tenéis que tener claro que se basa en la información cierta de la que disponemos, de las distintas fuentes, entre otras, de los datos que nos habéis ido dando los socios y de una encuesta que hemos iniciado y que os proponemos y sugerimos seguir contestando. Vamos a contestar desde la prudencia, desde la buena fe y en base a nuestra propuesta, la propuesta de AMAR. Pero tenéis que tener claro que ni tenemos una bola de cristal, ni somos una asesoría, ni nada por el estilo. Tampoco vamos a ser quienes legislemos la pasarela al Reta. Es decir, que la pasarela al Reta y todo lo que tenga que ver con ella puede cambiar incluso de forma muy importante respecto a lo que se diga hoy o más adelante. Y es fundamental que cuando llegue el momento de que cada cual se acoja a ella, se informe cuidadosa y experta de una forma lo más completa posible. La tercera parte va a ser para explicaros cómo está actualmente la tramitación de la pasarela al Reta, un tema que creo que a todos nos interesa. ¿Qué entendemos que va a pasar a partir de ahora? Y ofreceros en rigurosa primicia lo que podemos contar de las reuniones que hemos mantenido hace unos días, ayer y hoy mismo, esta misma mañana, con políticos y agentes implicados en la discusión y redacción de la ponencia que va a servir para la pasarela, en concreto con PSOE, con Vox, con PP o Junts. Por su relevancia, os podemos decir que tuvimos, después de perseguirlo tiempo, una reunión ayer con representantes del PSOE, Mercé Pérez Conillas, presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, Ana Cobo Carmona, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, y Encarna Orozco Corpas, asesora del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. La reunión fue muy productiva y esclarecedora. Pudimos explicar la propuesta de AMAR que no conocían y tras escucharla, las representantes políticas nos dio la impresión de que es posible vencer las reticencias actuales respecto a la entrada de pasivos y mutualistas con más de 15 años en Reta. Con todo esto, ganamos en la esperanza de que finalmente hay una pasarela realmente universal, como desean tanto AMAR como el resto de partidos políticos. Precisamente, en nuestra vuelta a Madrid,
veníamos pensando en que si se quiere conciliar hacer cuanto antes una ley pasarela y a la vez con las distintas opiniones sobre la misma, tal vez lo más eficaz y sencillo sería plantear algo como que en la pasarela entrarán todos los mutualistas pasivos y todos los mutualistas con independencia de los años que lleven en reta en las condiciones que fije el reglamento de la ley. Dejar para el reglamento, en definitiva, para el que habrá varios meses de elaboración, de determinar cuáles serán esas condiciones. Como entrada al siguiente bloque de información, hay que entender que esta sesión que vamos a publicitar en nuestras redes han tenido la amabilidad de anunciarla muchos colegios de arquitectos y colegios de aparejadores, a quienes agradecemos la generosidad y sensibilidad con respecto a la previsión social de sus respectivos colegiados. Y por eso, muchos de los que seguís la sesión seguramente ya sois socios de AMMAR, pero entre quienes participan o la ven más adelante, habrá mutualistas que no serán socios o incluso estudiantes, socios que aún no han podido informarse adecuadamente sobre la asociación AMMAR y la pasarela Alreta. Esperamos que para todos os sea útil. Comenzamos con conceptos básicos sobre AMMAR, la pasarela Alreta y por qué se ha planteado. AMMAR es la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos, formada actualmente por 1.300 mutualistas y aumentando, todos ellos profesionales arquitectos, arquitectos técnicos y aparejadores de la mutualidad HNA. Surgió en el año 2024 para defender una pasarela Alreta desde las mutualidades, igual que llevan hace años defendiéndola abogados y procuradores. AMMAR pide una pasarela Alreta porque las pensiones actuales de los mutualistas de HNA son claramente insuficientes. Creemos que incluso inconstitucionales. Y porque nuestras prestaciones en otros aspectos son peores y menores que las de los autónomos en renta, por mucho que nuestra mutualidad se empeñe en negarlo. En resumen, creemos que el sistema de previsión social de las mutualidades actual es un sistema deficiente y fallido. Porque lo que comenzó como una hermandad de arquitectos es hoy una empresa privada de seguros en la que los arquitectos solo somos como mucho, en datos de 2023 de la propia mutualidad, el 45% y los aparejadores menos del 36%. Es una empresa que prefiere una enorme solvencia al reparto de más rentabilidad a sus clientes, que es lo que somos actualmente los mutualistas. Según la mutualidad, encima, aún debemos estar agradecidos de que esto sea así. Pero más que a la mutualidad, realmente hacemos responsable de que todo esto haya sucedido al Estado. Y por eso es el Estado el que debe resolverlo. Nosotros queremos una pasarela universal, es decir, que incluya a todos y en especial a los jubilados y pasivos, que es la parte más débil del colectivo, a todos los que quieran acogerse voluntariamente a ella y, por lo tanto, optativa. Y, por supuesto, queremos que sea constitucional, o sea, que asegure pensiones suficientes y actualizadas periódicamente, tal y como dice la Constitución. Nuestra propuesta, en lo básico, coincide con el resto de asociaciones de abogados y procuradores, aunque tiene aspectos específicos que creemos que la hacen más viable. Nosotros lo que proponemos es, si yo he pagado igual que un reta, debo recibir igual que un reta. Es decir, que como el resto de propuestas de asociaciones y agrupaciones, proponemos un 1 por 1 en años. Es decir, que todos los años cotizados en la mutualidad no coincidentes con reta sean considerados en tu vida laboral a efecto de calcular el tanto por ciento de pensión que te va a corresponder, pero no en bases. Es decir, que para el cálculo de la pensión matemática a percibir en renta, lo que proponemos es que se considere la cantidad que te reconoce la mutualidad en tu FAT, Fondo de Ahorro Total, aplicándole un coeficiente por las prestaciones no disfrutadas y comparando ese resultado con lo aportado por un autónomo a bases mínimas actualizado con IPC. Por supuesto, entendemos que debe haber un mínimo para quien no llegue a poder aportar una cantidad que le asegure al menos un 80% de pensión a bases mínimas. La propuesta de AMMAR y mucha otra información la tenéis disponible en abierto para todos
cualquier interesado en nuestra página web ammar.com y os aconsejamos visitarla. La pasarela Reta, como vemos, es necesaria. Es una verdad que ya se acepta por todos, por supuesto por los partidos políticos, pero incluso por quienes, como las mutualidades, la ridiculizaban inicialmente como actualmente algo evidente. Estamos orgullosos de ser ya 1.300 socios, pero hay al menos 30.000 mutualistas de HNA que potencialmente pueden estar interesados en la pasarela. Debéis tener claro que solo ha sido cuando hemos tenido una suficiente masa crítica que realmente nos han empezado a tener en cuenta, tanto el resto de asociaciones como especialmente los políticos. En pocas palabras, que os necesitamos. Necesitamos seguir aumentando de forma importante el número de socios para poder desarrollar mejor y más eficazmente nuestros objetivos. Os esperamos como nuevos socios, a quienes aún no lo sois, y a quienes lo sois, os pedimos, por favor, que convenzáis a otros de asociarse. Ahora haremos una introducción a los conceptos fundamentales, entre otras cosas, cómo se calcula la pensión en reta, cómo hemos calculado la propuesta de Ammar, etc. Y os dejo para ello con Eva Luque. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, en principio hay 3 grandes sistemas de trabajo y previsión social en España. Trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia y trabajo por cuenta propia para profesiones colegiadas. Trabajo por cuenta ajena es la situación más común, ¿no? Trabajas como asalariado para una empresa, institución, quien te contrata y te paga una nómina. En este caso, la cotización a la seguridad social se realiza a través del régimen general y es la propia empresa quien gestiona e ingresa tus cotizaciones. Trabajo por cuenta propia o régimen de autónomos es para quien realiza una actividad económica de forma habitual, personal directa, a título lucrativo y sin un contrato laboral. Trabajas para ti mismo o para terceros a quienes facturas por tus servicios. Eres el responsable de tus propias cotizaciones a la seguridad social y la previsión social se realiza a través del régimen especial de trabajadores autónomos conocido como RETA. Por último, el trabajo por cuenta propia en profesiones colegiadas. Una situación similar a la del autónomo en general, pero con una diferencia importante. Determinadas profesiones reguladas y colegiadas pueden optar entre cotizar al RETA o hacerlo a través de una mutua profesional alternativa. Por ejemplo, los arquitectos en HNA, los arquitectos técnicos y aparejadores, antes en Premat, ahora en HNA, abogados en la mutualidad de la abogacía, Altelmurta, etc. Estas mutualidades actúan como sistemas privados de previsión social alternativos al RETA. La decisión de optar por el sistema RETA o por una mutualidad se realiza al inicio de la actividad, con su correspondiente alta en el IAE. Si eliges RETA desde el principio, esta elección es irreversible. No podrás cambiar posteriormente a una mutualidad alternativa. Siempre serás RETA a lo largo de tu vida profesional. Si por el contrario eliges una mutualidad desde el principio, desde el inicio, pues puedes permanecer en este sistema de previsión hasta tu jubilación. O bien puedes optar a pasarte al RETA, ¿no? Darte de alta en RETA en cualquier momento, pero comienzas desde cero. Es decir, sin que los años o las cantidades cotizados en tu mutualidad computen en RETA. Una vez te pases al RETA, no puedes regresar a tu mutualidad. De aquí surge la reivindicación del sector para una pasarela al RETA, es decir, el reconocimiento mutuo de cotizaciones. La clave está en la decisión inicial entre RETA y mutualidad, que condiciona toda la carrera profesional y determina las opciones futuras de cotización y jubilación. Bien, dicho esto, es necesario tener en cuenta la diferencia entre el sistema RETA y la mutualidad. El régimen general y el régimen especial de trabajadores autónomos, es decir, RETA, funcionan bajo un sistema de reparto, donde las cotizaciones mensuales de los trabajadores no se guardan para su jubilación futura, sino que financian las pensiones de quienes ya están jubilados.
Si las cotizaciones no cubren las necesidades del sistema, pues el Estado lo complementa con ingresos procedentes de los impuestos. Existen bases máximas y mínimas de cotización y también la pensión tiene un límite máximo. En resumen, es un sistema solidario e intergeneracional. Por otra parte, las mutualidades alternativas funcionan como un modelo completamente distinto. Son sistemas de capitalización individual. Cada aportación se acumula en una cuenta individual que genera tu pensión futura. No existe un máximo de aportación, ¿no? Puedes incrementar tu contribución, hacer aportaciones adicionales o mejorar tus coberturas. No hay una pensión máxima, pero tampoco hay una pensión mínima. Recibirás la prestación que corresponda al capital acumulado. Las aportaciones destinadas a jubilación pues son deducibles en IRPF con un límite fiscal anual fijado por normativa. En cuanto al mínimo obligatorio actual que se exige es aportar al menos un 80% de la base mínima del RETA, equivalente por tramos, para garantizar un nivel de protección comparable. Es, en resumen, lo que aportas es tuyo y se acumula para ti, a diferencia del sistema público. Son modelos estructuralmente diferentes, con implicaciones importantes para la previsión futura y límites de cotización. Respecto a cómo se calcula en RETA la pensión y a qué edad puedes jubilarte, es importante tener en cuenta que en RETA la pensión se calcula a partir de dos factores fundamentales: la base reguladora y el tiempo total cotizado a lo largo de tu vida laboral. La base reguladora se obtiene a partir de la fase de cotización de los últimos 25 años, actualizadas y promediadas según establece la ley. Esta base reguladora es la referencia sobre la que se aplicará el porcentaje correspondiente en función de tus años cotizados. Por hacer una aclaración puntual, en RETA la base de cotización es el importe mensual que el autónomo elige dentro de los tramos permitidos y sobre esta base se aplican los tipos de cotización que financian las prestaciones, todas las prestaciones, entre las que se incluye la jubilación. Y el resultado es la cuota mensual que se paga. Por tanto, la pensión futura depende de la base de cotización, no de la cuota pagada. Esta distinción es clave, ¿no? Base igual a referencia económica elegida y cuota lo que realmente pagas tras aplicar los porcentajes. Por otra parte, el tiempo total cotizado determinará qué porcentaje de la base reguladora te corresponde. Para acceder al 100% de tu pensión, pues actualmente se requieren 38 años y 3 meses cotizados, un requisito que irá aumentando con el paso de los años. Con 15 años cotizados se garantiza el 50% de la pensión y entre esos dos extremos el porcentaje aumentará de forma proporcional. Es decir, que dos personas con la misma base reguladora pueden cobrar pensiones distintas si han acumulado tiempos de cotización diferentes. Por su parte, la edad de jubilación depende del tiempo cotizado. Si alcanzas el periodo exigido para el 100%, pues puedes jubilarte a la edad legal ordinaria fijada para ese año. Pero si no cumples los años necesarios, la edad de jubilación se retrasa según los tramos establecidos por normativa. En resumen, la cuantía de pensión y el momento en que puedes jubilarte pues depende de tus bases de los últimos 25 años y el tiempo total cotizado. En los últimos años ha habido un debate recurrente, especialmente entre algunos colectivos profesionales, como abogados, procuradores, sobre si RETA y las mutualidades alternativas pueden considerarse equivalentes. En términos de previsión social, equivalencia implicaría que ambos sistemas ofrecen las mismas prestaciones, con garantías similares y a un coste comparable para el profesional. En otras palabras, mismo nivel de protección por un mismo esfuerzo económico similar. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico y técnico, RETA es un sistema de reparto con una pensión máxima, bases reguladoras y protección contributiva incorporada en el marco de la seguridad social. Por otra parte, aunque
en origen funcionaban como sistema de reparto por colectivo, a día de hoy las mutualidades alternativas son sistemas privados de capitalización individual, donde la prestación depende del ahorro acumulado. En definitiva, renta y mutualidad pues no son sistemas equivalentes, son sistemas alternativos. Cumplen la misma función legal, la previsión social obligatoria, pero lo hacen con estructuras, garantías y lógicas financieras muy diferentes. Para cerrar este bloque y atendiendo a varias de las preguntas que nos habéis trasladado, es importante profundizar en aspectos claves, ¿no?, que generan muchas dudas, ¿no?, como por ejemplo, qué significa realmente la alternatividad, la pluriactividad, el multiempleo, ser complementario, en fin. Para aclarar con precisión cada uno de estos puntos, doy la palabra a María Luisa Saavedra, que puede explicarlo con detalle y responder a las cuestiones pues, que han ido surgiendo. Adelante, María Luisa. Gracias, Eva. Creo que has hecho una exposición muy brillante y voy a intentar estar a tu altura. Yo os voy a hablar de algo que nos tiene a todos un poco de cabeza y es entender en qué situación estamos cada uno y en qué situación nos podemos englobar un poco en función del sistema de cotización y de la actividad que tenemos dentro de cada uno de ellos. Bueno, no me voy a extender a hablar de los sistemas de cotización porque han quedado muy claros y me voy a centrar en las distintas posibilidades que tenemos de englobarnos. Para ello, he preparado un cuadrito que creo que nos puede ayudar un poco a entender. Está en rojo marcado las fases de mutualistas y en distintos tonos de verde lo que es la seguridad social, tanto régimen general como régimen especial de trabajadores autónomos. Bueno, voy a empezar por algo que es lo más habitual y estáis hartos de oírlo. Dice, ¿qué es ser alternativo? Estáis oyendo hablar todos los días del alternativo, el alternativo puro y demás. Bueno, alternativo es aquel profesional que desde el principio de su actividad ha tenido que pertenecer por obligación hasta 1997 o posteriormente porque lo decide libremente, pertenecer a una mutualidad. En el caso nuestro estamos hablando de HNA y anteriormente los aparejadores de Premat. ¿Qué pasa con la mutualidad? La mutualidad hemos estado pagando y se paga un recibo mensual que engloba una serie de epígrafes y una serie de conceptos. No se paga solo por la pensión, pagamos por la pensión, pagamos por la incapacidad de distinto tipo, se paga por el seguro de vida, por un seguro mutual, el fondo mutual, perdonadme, por unos gastos, en fin. Y esa cantidad nadie nos la fijabas tú mismo hasta 2015. A partir de 2015, esta cantidad, mensualidad, se ha establecido que sea como mínimo el 80% de lo que paga un autónomo en renta. No hay máximos, eso también hay que decirlo. ¿Qué ocurre con un alternativo? Como decimos, pues un alternativo al final de su vida laboral, después de haber cotizado 30, 40, 35, los años que sea, te encuentras con que te vas a tener una prestación de jubilación que sabéis que no nos gusta hablar nosotros de pensión. Esta prestación de jubilación, como sabéis, nos la dan si queremos una renta vitalicia a base de 12 pagas anuales sin ningún tipo de revalorización. La misma cantidad el día siguiente de que te jubilas como el mes antes de morirte, la misma. También te dan otra posibilidad que se llama renta temporal, que es poder cobrar esa misma cantidad en 5, 10, 15 o 20 años, pero en las mismas condiciones, 12 pagas y sin ningún tipo de revalorización. También hay que decir que una de las ventajas que te vende la mutualidad es que a partir de los 60 años te puedes jubilar independientemente del tiempo que tú hayas cotizado y que a partir de que te jubilas puedes seguir trabajando sin ningún tipo de limitación. Esto, repito, según la mutualidad.
Luego nos encontramos con otro caso, que es los complementarios. ¿Qué es un complementario? Un complementario es aquella persona, aquel profesional, no persona, profesional, liberal, que ha estado desde el inicio de su actividad profesional en una mutualidad, en nuestro caso HNA, y en las mismas condiciones que hemos dicho antes, obligado o voluntario. Pero en un momento determinado decide que se quiere pasar al régimen especial de trabajadores autónomos. Entonces, en ese momento, conviertes en un complementario. ¿Por qué? Porque tus aportaciones a la mutualidad se convierten en un complemento a la posible pensión que obtengas del RETA. Para obtener una pensión en el RETA necesitarías tener un mínimo de 15 años cotizados, siempre que 2 de ellos sean anteriores a los 15 en los que tú solicitas la jubilación. Entonces, con 15 años jubilados ya tendrías derecho al 50% de la pensión. Y el resto de las cantidades que se hayan aportado a la mutualidad tendrían el mismo tratamiento que tiene un plan de pensiones. Es un complemento y con el mismo tratamiento fiscal que un plan de pensiones. ¿Qué ocurre con los complementarios? Pues desgraciadamente, tal cual está la proposición de ley, si ya han conseguido esos 15 años para tener derecho a una pensión tras esos 15 años, la proposición de ley los deja fuera. Deja fuera a todos aquellos que ya hayan alcanzado la posibilidad de tener una pensión distinta de lo que es la mutualidad. Esto, en el caso de que se consiga la pasarela RETA en los términos que está peleando AMARC y tanto los abogados como los procuradores, no sería así. Bueno, luego nos encontramos con otros casos. Estos son ya para aquellos profesionales que están dentro del sistema de la seguridad social. Dentro de ellos nos podemos encontrar con profesionales que tienen 2 trabajos dentro de la seguridad social. Pueden tener su trabajo como arquitecto o aparejador con su estudio y están dados de alta en el RETA, pero además pueden tener un segundo trabajo en el régimen general de la seguridad social, porque les ha contratado una empresa, porque les ha contratado la universidad. Entonces, estos profesionales cotizan en 2 regímenes distintos, pueden obtener una pensión de los 2 siempre que cumplan las condiciones, pero tienen una limitación y es que la suma de las 2 pensiones obtenidas nunca podrá superar lo que se tenga establecido en cada anualidad como pensión máxima. Y también te da la posibilidad de, si solamente tienes tu pensión porque has conseguido esos 15 años en uno de las 2, en el régimen especial de trabajadores autónomos o en el régimen general, los otros que hayas cotizado y que no sean simultáneos en el tiempo, puedes aumentar tu base de cotización y mejorar tu pensión. El pluriempleo es algo parecido, pero se tiene que dar dentro del mismo régimen general de la seguridad social. Son aquellos profesionales que están contratados por empresas para trabajar y tienen 2 trabajos que pueden ser simultáneos en el tiempo o no, pero cotizan por distintos trabajos y todos al régimen general de la seguridad social. ¿Cómo afecta esto al tema de las pensiones? Bueno, pues si tú has cotizado los 15 años y has conseguido una pensión, la puedes conseguir en ambos, para ambos trabajos, se te podrían sumar esas 2 pensiones, pero nunca podrías superar lo que está establecido como pensión máxima. Luego, ¿qué ocurre? Pues aquí, con las pensiones de la seguridad social, tienes las limitaciones de haber llegado a los 65 años, con todos los años que te exigen,
o te puedes jubilar a los 65 si has cotizado los 38 y 8 meses que te están pidiendo. Bueno, luego nos encontramos con otras situaciones que no están encuadradas en ninguna de estas, pero que son situaciones y casos reales, que nos encontramos con compañeros que siendo alternativo, pues tienen otras casuísticas. Entonces, tenemos compañeros que son alternativos porque tienen su estudio dados de alta desde el inicio de su actividad en la mutualidad y lo mantienen, y a lo mejor están dando clase en una escuela de arquitectura en la universidad o los ha contratado una empresa constructora. Bueno, esto no es pluriactividad, es un alternativo que tiene otro trabajo en el régimen general, pero que no te excluye. Tú en cualquier momento puedes volver, o sea, se puede dar incluso el caso de que tengas tu trabajo en la mutualidad, tengas tu estudio, te viene una crisis gorda, paras, cierras el estudio, te contrata una empresa constructora, estás cotizando al régimen general, se te empiezan a dar las cosas muy bien, dejas ese empleo en el régimen general y vuelves a abrir tu estudio. Y sigues estando en la mutualidad y sigues siendo alternativo. O sea, siendo alternativo no hay pluriactividad. Eso quiero que os quede claro. En este caso, ¿cómo afectaría a la pensión? Pues tendrías tu prestación de jubilación conseguida por la mutualidad y tendrías, si has conseguido con ese mínimo de los 15 años, tu jubilación del régimen general. Ventaja, que aquí no hay mínimos, y se te pueden sumar la prestación de la mutualidad con tu pensión de la seguridad social. ¿Qué ocurre con esto? Pues que si se aprobara la ley como está ahora y como se inició la proposición de ley, al tener ya ese derecho a tener una pensión por esos 15 años, se excluiría. Ocurre lo mismo con otro caso que también se nos ha dado porque nos lo habéis comentado. Y profesionales de la arquitectura o aparejadores que dedicándote a la arquitectura como por cuenta propia y siendo mutualista y siendo alternativo, en un momento de tu vida te tienes que dar de alta en Erreta por otra actividad. O bien porque decides emprender un negocio, montas un restaurante, te dedicas a la fotografía, has heredado una empresa familiar y la tienes que gestionar y para eso tienes que darte de alta en el RETA como autónomo en otra actividad. Pues aquí estamos exactamente igual. Tienes derecho a una pensión si consigues esos 15 años cotizados en el RETA por esa otra actividad y tendríamos nuestra prestación de jubilación a la que nos da derecho el haber estado en HNA. Esa sería nuestra prestación como mutualista. Aquí no hay limitación, se pueden sumar y ocurre igual que en el caso anterior. Si ya has conseguido una pensión por tener esos 15 años, tal cual está la proposición de ley, te excluye. Esto no significa que las cosas vayan a ser así. O sea, AMAR está peleando porque la pasarela sea universal, para que sea para todos, para que no haya exclusiones. Los abogados y procuradores también lo están peleando. Nosotros, desde luego, muy activamente, para que no se quede nadie fuera. Entonces, es muy importante que tanto si se aprueba la ley mañana o dentro de un mes, queda mucho camino por recorrer porque queda todavía el desarrollo del reglamento. Y ahí es muy importante estar en primera fila. Y es muy importante seguir sumando y seguir siendo muchos. Entonces, es importante que esto, que lo esté escuchando, se le quede grabado. Tenemos que ser muchos más. Invito a los que no seáis socios todavía a hacerlo y a los que lo seáis a seguir difundiendo porque es la única posibilidad que tenemos de garantizarnos poder participar en la elaboración del reglamento.
Y ahora le voy a dar paso a Raúl Oteiza, porque todavía queda mucho por hablar de la pasarela Reta, de quiénes podrán acogerse a ella y en qué condiciones. Venga, adelante, Raúl. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero recordaros que esta es la pasarela Reta, que como su propio nombre indica, plantea pasar desde la mutualidad alternativa al RETA, al régimen general de trabajadores autónomos. Parece perogrullo, pero no confundirlo con pasar al régimen general. A ver, desde AMAR queremos dejar claro que rechazamos las exclusiones respecto a quienes se puedan acoger a la pasarela. Defendemos que la pasarela sea universal para todos los que quieran acogerse a ella y rechazamos, como propone la proposición de ley, que se excluya a los jubilados, a quienes lleven más de 15 años en el RETA o a quienes entran en una mutualidad con posterioridad a fecha alguna. Y según la propuesta de AMARC, podrán acogerse a ella, en primer lugar, todos los alternativos puros, tanto activos como jubilados, es decir, los que siempre han estado en una mutua y nunca en el RETA. ¿Por qué? Porque parcialmente ya lo dispone la proposición de ley del PSOE y en concreto lo proponen el resto de los partidos políticos sin excepción en sus enmiendas. En segundo lugar, los activos y jubilados que en principio fueron alternativos y luego se pasaron al RETA, a partir de 1997 en el caso de los arquitectos y aparejadores, o a partir del 2010 en el de los abogados, o a partir de la fecha que establecieron sus mutualidades en otras profesiones. ¿Y por qué? Porque antes de esa fecha no se podía elegir entre el RETA y alternatividad, y con posterioridad a ella, si se pasaron, fue porque lo permitía la ley, pero en muy malas condiciones. Y seguimos pensando que la pasarela se pretende sea universal. También están los activos y jubilados que en un principio fueron alternativos y luego se pasaron al régimen general de la Seguridad Social a partir de 1997, en el caso de los arquitectos y aparejadores. ¿Por qué? Porque análogamente al caso anterior, antes de esas fechas no se podía elegir entre RETA y alternatividad, y con posterioridad a ella, si se pasaron, fue porque lo permitía la ley, pero en muy malas condiciones. Y la pasarela se pretende universal. Y por último, los pasivos, viudos y viudas, huérfanos y huérfanos, etc., de los alternativos. Por idéntico motivo. ¿Qué pretende la pasarela al RETA? El objetivo de la pasarela al RETA es, para los que lo deseen, pasar al sistema mutualidad alternativa, al sistema RETA de previsión social. En primer lugar, hay que entender que la vida laboral de un RETA es el conjunto de bases de cotizaciones mensuales durante toda su vida laboral de un trabajador que cotiza al régimen especial de trabajadores autónomos, que en el caso de los mutualistas alternativos no tenemos. Para ello, hay que crear una vida laboral equivalente a la vida laboral de un RETA, en los mismos periodos de cotización. En este momento hay diferentes propuestas respecto a cómo se calcularán las bases, todavía sin determinar. Y AMARC tiene la suya, que consideramos la más justa con el resto de trabajadores autónomos. De cómo se legisle la pasarela y el reglamento que lo desarrolle dependerá cómo se calculan las bases de cotización equivalentes al RETA para crear nuestra vida laboral. ¿Y cómo funciona la propuesta de AMAR para una pasarela al RETA respecto a los años trabajados? Pues la propuesta de AMAR contempla que cada año cotizado como alternativo sea contabilizado como un año cotizado al RETA, pero solo a los efectos del porcentaje de la pensión a obtener, no a los efectos del importe de la pensión. Que estos irán desde el 50% con 15 años de cotización al RETA o al 100% con el total de años determinados para un RETA. Es lo que se denomina uno por uno en tiempo, propuesta aceptada por todas las enmiendas presentadas en este momento. ¿Y cómo funciona la propuesta de AMAR respecto al dinero que se va a pasar al RETA? Pues la propuesta de AMAR, a efectos del cálculo de importe matemático de la pensión a percibir, no contempla lo que se ha pagado a lo largo de los años, ni por qué concepto se ha pagado. La propuesta de AMAR solo contempla lo que se aporte a la tesorería de la Seguridad Social, es decir, del dinero que se tiene en la mutualidad, que en nuestro caso el FAD, en el momento de la pasarela, sea la totalidad o parte de ese dinero a elección del mutualista. ¿Y cómo se calcula, según la propuesta de AMAR, la vida laboral que dará derecho a la pensión de jubilación? Lo que proponemos es una equivalencia con los RETA. Es decir, si aporto lo mismo en la Seguridad Social que lo ha aportado un RETA, en el mismo periodo recibiré de pensión lo mismo que un RETA. Por tanto, mis bases de cotización deberán ser las mismas que las de un RETA en el mismo periodo. Si aporto menos que un RETA, la pensión será menor en proporción a la pensión de un RETA y, por tanto, mis bases de cotización disminuirán en la misma proporción en el mismo periodo. Si aporto más que un RETA, la pensión será mayor en proporción a la pensión de un RETA y, por tanto, mis bases de cotización aumentarán en la misma proporción en el mismo periodo.
Para que la conversión sea justa, tendrá que considerar lo aportado por un RETA en el periodo considerado y dicha cantidad actualizada al IPC. Del mismo modo, esa cantidad resultante actualizada al IPC, para compararla con lo que aporta el mutualista, se tendrá que minorar por las contingencias excluidas en las mutualidades alternativas y no disfrutadas como un RETA. Esta minoración se establece, según el proyecto de ley del PSOE, entre un 0,67 y un 0,87 en función del tiempo cotizado en la mutualidad. Hay que entender, y es muy importante, que nosotros no hablamos de pagar, sino de aportar. Aportamos lo que tenemos. En cualquier caso, en la web de AMAR tenéis a vuestra disposición una tabla orientativa más exacta, cuanto más cerca estéis de vuestra jubilación, para hacer la conversión de equivalencia entre lo disponible en el FAT y lo que correspondería al RETA. ¿Y cómo se aplica lo explicado en los distintos casos particulares? Y para empezar, ¿cómo se aplica un activo alternativo puro a un complementario en RETA o a un pasivo según la propuesta de ANMAR? Pues esto os lo va a explicar Ana Rodríguez, que es el que recopila los datos particulares que nos facilitáis y mejor conoce. Así que os lo va a aclarar a continuación. Creo que ya ha quedado claro por las anteriores exposiciones en qué consiste una pensión en el sistema RETA y cuál es la propuesta que pretende ANMAR que sea la que se apruebe. Entonces, partiendo de esos conocimientos previos, vamos a ver un poco cómo podríamos traducir lo que tenemos como mutualistas una vez que pasemos a la pasarela. Por un lado, vamos a distinguir entre activos y pasivos. En los activos, yo creo que podemos encontrarnos en 4 casos como mínimo, aunque estamos viendo que la casuística es muy variada y va a ser muy difícil que todo esto se pueda resolver con un caso concreto para cada caso particular, muy complejo. El primer caso, que es más sencillo, es una persona que ha sido alternativa toda su vida en un sistema mutualista, ejerciendo una profesión liberal, colegiada más bien, como puede ser arquitecto, abogado, y entonces ahí lo que tenemos es unos años en nuestra mutua que con la pasarela se convertirían en años directamente al RETA. Es decir, una persona que tiene cotizados 38 años, pues tendría 38 años en el RETA y entraría, independientemente de sus fondos, con el total de años que le da derecho a su pensión. El segundo caso sería una persona que ha empezado en el sistema mutualista, pues por obligación o porque simplemente se dio de alta en la mutua para ejercer, y tanto en el 97 que hubo la posibilidad de hacerlo como posteriormente, se pasó al RETA, pero como colegiado profesional, es decir, dejó de ejercer pagando sus cuotas al sistema alternativo porque ahora está en RETA y pueda estar o no pagando como complemento de pensión para seguir teniendo un fondo en la hermandad. En estos casos, los años que se contemplarían son los años que realmente estuvimos como alternativos, nunca como complementarios, que pasarían a sumarse a los que hemos generado en el RETA. Después pondremos unos pequeños ejemplos para que cada uno se encuadre en lo que cree que se le parece más a su caso. El tercer caso es el quizá el más complejo, que es el de los alternativos, que lo siguen siendo o que lo han sido, pero que a la vez combinan con un trabajo o con varios trabajos en régimen general de la Seguridad Social. En el sistema de la Seguridad Social, cuando se alterna un RETA con un régimen general, se considera pluriactividad. Es una persona que tiene 2 tipos de trabajos distintos, con regímenes distintos, y lo que se hace es, por un lado, alcanza los mínimos de los 15 años en cada uno de sus sistemas, con un mínimo de 2 años en los últimos 15 en cada uno de ellos, y entonces podría llegar a tener 2 pensiones independientes. Siempre están topadas al máximo. La pensión en el régimen de la Seguridad Social siempre está topada por arriba. Cuando no se alcanza por alguno de los 2 sistemas una pensión, lo que se hace es que las bases que no llegan de uno de los sistemas complementan al otro sistema, y cuando tampoco llegan los años que no sean coincidentes suman a los años que tenemos en el sistema en el que nos hemos jubilado o en el que tenemos más tiempo generado, con el que tenemos el derecho. El cuarto caso es aquella persona que es alternativa, sigue siendo alternativa como arquitecto colegiado, en nuestro caso, o aparejador, pero que a la vez tiene un RETA, pero por otro tipo de actividad que no tiene nada que ver con el ejercicio profesional. Esto se da en casos de gente que, por ejemplo, pues tiene un negocio familiar en el que tiene, por herencia o por lo que sea, estar en una sociedad o similar.
Podrían haber estado en un único sistema que sería el RETA, que le permitiría tener todos los epígrafes que quisiera y cotizar una sola vez para todos esos sistemas, pero por lo que sea ha decidido mantenerse en la mutualidad y a la vez tener un derecho en RETA. En este caso, cuando se pasara la pasarela, lo que tendríamos es unos años no coincidentes con los años que tendremos en RETA. No se pueden sumar los dos sistemas a la vez. Es decir, un RETA que estuviera ejerciendo varias actividades, por muchos años que estuviera a la vez en varias de ellas, al final son los años que está dado de alta en RETA. Nosotros estamos buscando ser exactamente igual que un RETA, ni más ni menos, ¿vale? La siguiente imagen ya estaríamos en el otro caso, que es el de los pasivos, que es gente pues, que ya no está trabajando, evidentemente. Yo creo que solamente hay dos casos, es decir, tienes fondos suficientes, pues o porque los has generado, porque has tenido mucha suerte y has tenido, pues tus ahorros son suficientes y con tus años que se calculan aplicando cualquiera de las otras 4 casos anteriores, tienes un FAT restante de lo que ya has ido cobrando y además también tienes un fondo mutual que, bueno, se recupera nada más que cuando dejas de ser mutualista. Normalmente lo habitual en nuestros casos era que nos moríamos y alguno de nuestros herederos podía reclamar ese fondo. No es una gran cantidad, pero entendemos que en caso de una pasarela ese fondo mutual complementaría también parte de nuestro VAT. Hay otro caso que es llevas muchos años jubilado o por lo que sea. De hecho, hay mutuas que han tenido un problema grave de solvencia o han tenido quiebras sistemáticas y realmente hay gente que va a pasar a la pasarela con muy poco fondo, ¿no? Entonces, años, volvemos a aplicar lo que habíamos comentado anteriormente y ahí pedimos que ya que no tenemos una base reconocida porque no tenemos fondos o lo que tenemos aportamos muy poco, que se garantice el 80% a bases mínimas. Una vez que estamos en el RETA, lo que tenemos es lo que llamamos el complemento a mínimos. Entonces, una persona que, por lo que sea, porque ha cotizado pocos años o porque tiene muy poco fondo, al final, una vez que está en el sistema público, tiene un derecho que es a tener garantizada una pensión mínima. Aquí os ponemos varios ejemplos, que eso está, bueno, en la página de la Seguridad Social, pero vamos a poner el caso de una persona que es una unidad económica unipersonal, es decir, no tiene cónyuge y en caso de tenerlo no está a su cargo, es decir, hay varios casos, ¿no? Este caso sería 874,40 euros en 14 pagas, siempre y cuando no alcance un límite de ingresos para la pensión mínima por otros conceptos. Pongamos el ejemplo de una persona que tiene un piso alquilado, pues en este caso, si no alcanza los 9.193 euros al año, entraría en complemento a mínimos, ¿vale? Tengo entendido, pero bueno, estamos haciendo muchas consultas a la Seguridad Social, que cuesta trabajo tener certezas, pero creo que esto es proporcional. No es si tengo esto ya no tengo derecho a nada, sino que si no alcanzo esas cantidades se complementa en lo justito. Vale, lo que hablábamos antes en la anterior imagen de ejemplos, pues el ejemplo de la persona alternativa de siempre es lo que le llamamos el colegiado siempre mutualista, es lo que le llama el puro, por así decir, ¿no? Que fue así un poco, bueno, un poco extraño. En el segundo caso, pues nada, es simplemente una persona que se cambia de sistema de mutualista a RETA. Ahí no hay ninguna duda sobre lo que ha pasado, ¿no? En lo que son los trabajos por cuenta ajena, pues estamos hablando de la gente que en paralelo a su ejercicio profesional como alternativo, pues está en una escuela taller de vez en cuando, colabora con alguna empresa, está en docencia, está en un ayuntamiento, pero mantiene su ejercicio profesional en base al amparo de la alternatividad con su mutua. Y en el cuarto caso, pues es lo que comentábamos antes, pues una persona que es alternativo o lo ha sido en su momento, pero que se ha dado de alta en el RETA o sigue estando dado de alta en el RETA, pues porque tiene eso, pues una actividad distinta a la arquitectura con la que está pagando el RETA. Todo lo que os acabo de comentar, por supuesto, está dentro de lo que AMAR pretende. Es decir, en nuestra propuesta pretende, lo sabéis, que seamos como un RETA. Entonces, estamos buscando un mecanismo con nuestra tabla y con nuestras propuestas de intentar ser no más ni menos que un RETA, pero sí como un RETA. Es decir, que sea lo más justo posible, tanto para los que ya están en RETA como para los que pretendemos meternos en el sistema y ser uno más. Todo esto depende en este momento de los políticos, de la ley que salga y del reglamento que la desarrolle. Nosotros creemos que estamos en algo que podría ser bastante viable y que tendría su lógica,
pero dentro de nuestra lógica y con muchas incertidumbres, porque todo este mundo es muy complejo y aunque nosotros intentamos tener certezas incluso de lo que estamos hablando, es muy difícil tener certezas, sinceramente. Pasaríamos al tipo de preguntas que apuntan a temas precisos como lo del seguro de vida, que le vamos a pedir a David Fernández que nos conteste. Es decir, David, ¿cuándo un mutualista puede prescindir del seguro de vida más la incapacidad permanente y cuándo se elimina? Gracias, Ana. Ahora vamos a hablar del seguro de vida. Cuando un mutualista tiene hijos y unos 40 años, pues lo mismo le interesa tenerlo. Pero cuando supera cierta edad y no tiene hijos, lo mismo procede a anularlo, pues es que según vamos cumpliendo años, puede suponer una parte importante de la cuota mensual del SPP. El seguro de vida se paga si el asegurado fallece. En HNA se cubre hasta la edad de 70 años con una póliza que suele ser entre 60 a 120.000 euros, según casos. Normalmente el mutualista no elige la cifra explícitamente. Si el mutualista lo solicita, puede voluntariamente dar de baja este seguro, pero solo si su FAD es de 60.000 euros o más. Eso sí, tiene que avisar a finales de año para suspender dicho seguro del año siguiente. Si lo hace ya en enero, ese año se le cobran todos los meses y se anularía si acaso al año siguiente. Al dar de baja el seguro de vida, se anula automáticamente la cobertura de incapacidad permanente, que es el capital por invalidez. No obstante, el mutualista mantiene la cobertura de incapacidad temporal, que es la prestación diaria ante accidentes o enfermedad común. Pero ante el fallecimiento o la incapacidad permanente, la única protección que le queda es el saldo acumulado en su propio FAT. Por otra parte, HNA unilateralmente da de baja los tres seguros el 31 de diciembre del año en el que el mutualista cumple los 70 años. A partir de esa fecha, el mutualista solo mantiene su FAT, quedando sin protección de riesgo en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. Ahora vamos a ver las diferencias entre incapacidad temporal y permanente. Incapacidad temporal es aplicable durante una enfermedad o lesión transitoria que afecta temporalmente la capacidad de trabajar. Está limitada en el tiempo, dura hasta 12 meses. Dura mientras el trabajador se recupera o se determine la incapacidad permanente. Su objetivo es facilitar la recuperación y reincorporación al trabajo. Hay una evaluación continua del estado de salud y evolución por un médico. No tiene una clasificación específica más allá de la duración. Se da un subsidio económico durante la baja laboral, que puede ser de 3.500 euros si es maternidad, paternidad, adopción, etc. 600 euros por riesgo de embarazo, 44 euros día por accidente o enfermedad que cause la incapacidad total para trabajar. Eso si hay una franquicia de 14 días, si es una enfermedad, y si es por accidente se cobra desde el mismo día que ocurre. La cobertura se extingue en el momento en que el asegurado accede a la prestación de jubilación o el 31 de diciembre del año en el que cumpla los 70 años. Y la incapacidad permanente. Es aplicable cuando una enfermedad o lesión afecta de forma duradera la capacidad laboral. Su objetivo es reconocer y compensar una limitación duradera para trabajar. Requiere evaluación por un tribunal médico y organismos de la Seguridad Social. Se evalúa la pérdida de capacidad laboral. Te dan una pensión económica o una indemnización puntual en forma de capital según el grado de incapacidad. Es indefinida, se reconoce cuando no hay posibilidad de recuperación total, aunque puede ser revisada periódicamente. Está clasificada en grupos, parcial, total, absoluta o gran invalidez. Y de nuevo la cobertura se extingue en el momento en que el asegurado accede a la prestación de jubilación o el 31 de diciembre del año en que cumpla 70 años. Y ahora creo que va a hablar Félix con el resto de preguntas. Gracias a David. Bueno, yo creo que en todo lo que se ha ido explicando, lo que queda claro es que no solamente es una exposición de contenido, sino que es responder a las preguntas que se han recibido, pero de manera ordenada y agrupada por temas. Pero ahora vamos a hacer otro ejercicio diferente, que es algunas respuestas específicas, responderlas directamente. Ya ha explicado Javier al principio que habrá un flujo de respuestas concretas a las preguntas que se han recibido, pero eso se sale de la actividad de hoy, que pretende ser compacta y agrupar en un tiempo razonable las respuestas generales a las preguntas particulares que se han recibido. Entonces, preguntas concretas, ¿no? Javier, ¿debo pasarme ya a la pasarela? Efectivamente, como dice Félix, hay una serie de preguntas que sí son muy concretas y que se han repetido bastante en lo que habéis dirigido los socios a Mar. Y una de ellas, que preocupa a mucha gente, es decir, bueno, vamos a ver, en la situación en que está la cosa, ¿cuándo hay que pasarse?
hay que esperarse que haya una ley, puedo pasarme ya. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, si estás con una edad muy avanzada y no vas a conseguir ni siquiera 15 años en reta, es decir, si tienes 60 y tantos años, pues la verdad es que carece de sentido pasarte el reta. ¿Para qué? Eh, si tienes, si lo que es lo que nosotros podríamos decir joven, entendiendo joven, pues 50 años o menos, bueno, pues hasta la edad de jubilación vas a tener al menos 15 años de vida laboral en renta. Como además, hasta ahora, incluso la proposición actual del PSOE a los que estén en renta menos de 15 años no les pone ninguna pega para pasar con la pasarela, pues en principio no es mala idea. En principio podrían hacerlo todos los que lo desearan. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cuando se sepa exactamente las condiciones de la ley pasarela, pues puede ser que haya alguna ventaja específica que no sabemos, repetimos que no somos oráculos, o sea, puede haber alguna ventaja específica al pasarse en ese momento a renta, pero en principio y básicamente no parece mala idea que quien quiera y estudiando su situación se pase ya al renta. Ya, pero entonces, a ver, en la situación actual, a día de hoy, yo cada mes tengo las cuotas que pagar de la hermandad, ¿no? De la parte de salud, si lo mantengo, y la parte de pensión. Pero también tengo la posibilidad de las aportaciones. ¿Debo seguir haciendo aportaciones o no a mi SPP? Vamos a ver, las aportaciones extraordinarias han sido un complemento que muchos hacíamos, yo las he hecho, muchos hemos hecho cuando un año podías y te había ido especialmente bien, pues decía, oye, aparte de mi cuota, voy a hacer, como es una capitalización individual, voy a hacer una aportación a mi fondo, a mi hucha, para mejorar en el futuro cómo estará la cosa. Y en principio entendemos que no hay ningún problema de cara a la pasarela con esas aportaciones que se han ido haciendo. Pero claro, el problema ahora, a la inminencia de la ley pasarela, es que el legislador puede entender que se le pueden hacer trampas. Es decir, meses antes o un año antes de entrar en pasarela, pido un préstamo a una aportación muy gorda y entonces me va a salir una pensión mucho mayor, mucho más estupenda. Cuidado con esto, porque si se interpretase así, esa aportación extraordinaria no sería contemplada, puede incluso ser penalizada. Dicho en otros términos, no creemos que sea el mejor momento para hacer aportaciones extraordinarias estando la inminencia de la ley pasarela. Sería prudente, si se puede mejorar la cuota, quien quiera y pueda hacerlo, si puede mejorar su cuota, pero evitar cosas, esto es un poco como la creación de la renta, evitar cosas que puedan encender pilotos rojos. Como se ha explicado también al principio, Marc lo nutren alrededor de 1.300 socios y de alguna manera Marc, socios mutualistas, arquitectos, aparejadores, pero también Marc supone como un viaje por todo el estado. María Luisa hablaba desde Madrid, Javier está hablando desde Murcia, Ana hablaba desde Galicia, desde Orense, David hablaba desde Valladolid, Raúl hablaba desde el País Vasco y Leo habla desde Cataluña. Y Leo, te vamos a preguntar ahora una pregunta que parece ser que era especialmente intensa en la parte de Cataluña, que es, ¿pero debo jubilarme sin esperar a la pasarela? ¿Me tengo que jubilar ya? Leo. Bueno, bonita metáfora la de el viaje por el estado. Como sabéis, nosotros defendemos que esta pasarela sea universal, al igual que la mayoría de las asociaciones de mutualistas de las otras profesiones en las cuales, con las cuales compartimos bastantes cosas y tenemos algunos matices. Pero en principio te diría que no, que afirmativamente que no, porque en la ley, en el borrador de la ley actual, no figuran los pasivos ni los jubilados. Por tanto, está claro y determinante que no es el momento indicado para tomar ninguna decisión al respecto, Félix.
Afirmativamente que no, entiendo que es tajantemente que no, porque si no suena un poco Afirmativamente raro. es redundante, ¿no? Pero es tajante, es determinante o... Es curioso, pero bueno, queda claro que tajantemente no. Pues No, bueno, no, es una decisión apresurada, entiendo, y que dado este momento que estamos viviendo, que ha sido un proceso de aproximadamente 3 años, eh, es el momento menos indicado para tomar esta decisión. de acuerdo. Animo a los que continúan aquí. De hecho, en Cataluña hay varios casos que me han consultado y que pensaban porque claro, llega un momento que quizás la profesión y el pago de la mutua se hace complejo, pero que ahora mismo no es el momento. Seguimos el viaje pasando cerca de Javier, pero a un lado, y vamos a aportar color, en este caso, con la ayuda de María, ¿no? Mira, María, yo creo que esto, claro, es un drama, ¿no? Tenemos compañeros y compañeras que, pues que dependían o piensan que dependen de la pensión precisamente para poder vivir, ¿no? Y lo están pasando mal. Dicen, lo estoy pasando mal, no llego a fin de mes y no puedo pasar a la pasarela. ¿Qué hago? María, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Qué pueden hacer? Pues esta pregunta, la verdad que cuando nos llegó y la estuvimos valorando con la Junta, nos transmitió bastante tristeza, ¿no? Que estemos sufriendo esta situación en algunos arquitectos mutualistas. Entonces, en nuestra opinión, si cumples las condiciones necesarias, podrían solicitar lo que es la pensión no contributiva. Y, por supuesto, en cuanto mismo salga la pasarela, pues acogerse a ella, ¿no? Una vez que estés en el RETA, pues pedir el complemento a mínimos. Es la única salida que hemos visto entre todos que podría ser la mejor opción en estos casos. Pero realmente esta pregunta nos transmite muchísima preocupación para todos los mutualistas que están en ella. Gracias, María. Bueno, a ver, volvemos a... Bueno, no salimos del Mediterráneo. Ahora no tengo claro si esta pregunta procede de las Baleares o de la zona de Tarragona, Castellón, pero es una pregunta muy concreta y de una edad muy concreta. Te la traslado, Leo, ¿no? Dice, a ver, sigo trabajando con más de 70 años, sigo trabajando. Y estoy cobrando pensión de la HNA, pero ya no cotizo ni en HNA ni en el RETA. ¿Voy a tener problemas? Bueno, esta pregunta ha sido estudiada y debatida en el grupo de la Junta Directiva de AMMARC y de hecho hemos solicitado y tenemos alguna respuesta de algún colegio de la asesoría jurídica para poder aportarnos más información y concretarlo. Es una realidad que la HNA era una de las ventajas que ofrecía desde un principio que una vez jubilados, cada uno de nosotros podía seguir trabajando, como no iba a ser en el régimen de la seguridad social, ¿no? Pero se han dado casos o nos ha llegado comentarios de que en algún caso no está tan claro y han tenido algún arquitecto mayor, alguna inspección del Departamento de Trabajo. Por tanto, nosotros no es una respuesta que pueda darte ahora, pero sí que os puedo asegurar que es una respuesta que está elaborando y que es muy importante para AMMAR, porque hay muchos asociados que están en esta situación además, porque como es lógico, con las jubilaciones que tenemos, es lógico que muchas personas de nuestro colectivo continúen trabajando. De acuerdo. Bueno, pues habrá que estar al caso de ver cómo llegan esos informes, ¿no? Para ver cómo se concreta esta cuestión. María, volvemos a ti. Mira, porque estamos siguiendo la costa. Yo creo que esto viene de la zona de Almería, Málaga. A ver, María, ¿pero la pasarela va a contemplar mi caso particular o es un tema general, sin más? Pues ojalá contemplara cada caso particular, pero en la realidad que tenemos hemos observado que realmente existen tantos casos particulares como casi mutualistas, por lo que va a ser imposible
sacar un reglamento de pasarela que contemple todos y cada uno de los casos. Por lo que lo que creemos que va a pasar será que se adapte a un caso concreto, el cual abarque lo máximo posible, pero hay que saber que no es descartable que haya así como hablando en jerga, un café para todos. Quiero decir, es muy difícil que una ley contemple tantos casos como los que existen. Entonces, pues nuestra idea desde AMMAR es que ese caso, esa solución, esa pasarela se adapte a la máxima, a los máximos mutualistas posibles, pero es muy improbable que haya cada caso para cada mutualista. Bueno, pero como estamos en el país del café con leche, a lo mejor podemos tener el deseo, ¿no? Y la opción de que podamos tener café con leche o café con avena o café con soja. Vamos a ver Eso- si el reglamento, ¿no? Que también acompañará la ley, es capaz de, digamos, de sectorizar un poquito, de entender que efectivamente no todos los casos son iguales. Lucharemos para ello, sí, Eso es, ahí está Marc peleando para que tengamos un buen café con leche, como mínimo, efectivamente. ¿no? Sí. Oye, Leo, a ver, ¿pero van a desaparecer las mutualidades o no? Esta respuesta es de las que son difíciles también. Eh, Como sabéis, ha habido una propuesta de ley del PSOE, ha habido un periodo de enmiendas en la cual se han aportado muchas enmiendas y hay grupos políticos que sostienen que la alternatividad debe continuar y otros que no. También está eh, el proceso que pueden tener, ¿no? Digamos, concretamente, la proposición de ley del PSOE hablaba del 2027 como fecha límite de la alternatividad o de la mutualidad. La alternatividad es otro concepto, pero está relacionado con las mutualidades. Y a una reunión en la cual tú también estuviste, Félix, con Junts, nos hablaban del proceso para llegar a definir todo esto, que ellos planteaban un horizonte en el 2030. Por lo cual, no te puedo dar una respuesta taxativa, pero sí sabemos que este tema va a estar seguramente en la ley y que va a ser motivo de grandes discusiones. ¿Por qué? Porque esto que viene desde el año 1941 comienza a tener ciertos como sabor a que se está acabando o que puede ser que se acabe. De hecho, tenemos información que las generaciones jóvenes no se están asociando a las mutualidades, por lo menos en la arquitectura, que es donde nosotros más nos movemos. Por tanto, De todas esta formas, es la situación y creo que será una situación, perdón, Javier, que se va a dar naturalmente, por un lado por la ley y por otro lado por el factor de quienes se asocien o no se asocien. Nosotros, quien quiera seguir en la mutualidad y con la cantidad de personas que sigan, también dará otra pista de dónde quedarán las mutualidades, que es casi seguro puedo o mi pensamiento es que van a tener que evolucionar, que este tipo de mutualidad actual, por ejemplo, en Marc, que a su vez recibió a Premat, no le veo yo HNA, que puedan HNA. llegar a seguir funcionando. Te estás refiriendo a HNA, ¿eh? No a Marc. Marc no es una mutua. Perdón, Sí, HNA, sí, sí. sí, sí. si me Este permite, tipo de Félix, mutualidad, si me por permites supuesto que Javier, sí, tu es matiz, una por favor. mutualidad. un minuto sobre esto. Vamos a ver. Mm. Es cierto que, como muy bien dice Leo, la alternatividad tiene el futuro complicado y muchos estamos convencidos que digan lo que digan los políticos va a acabar muriendo de muerte natural. Pero muchas mutuas ya, concretamente HNA o la mutualidad de la abogacía, son lo que antes se decía de ciertos actores y ciertas cosas bigger than life. Es decir, se han hecho muy grandes, muy grandes. En HNA, como antes se ha dicho, hay muchos arquitectos, hay muchos aparejadores, pero hay más de 20.000 mutualistas
que no son ni arquitectos, ni aparejadores, ni químicos, ni nadie. Entonces, claro, dejar a esa gente fuera, yo no creo que ningún gobierno se lo va a poder permitir. Entonces, la opinión que yo creo que más compartimos es que las mutuas no van a desaparecer. Las mutuas quedarán, incluso es razonable que queden y ojalá que no haya muchos problemas, porque ya sabemos lo que pasa cuando las mutuas tienen problemas, que el dinero peligra y ahí está nuestro dinero, por lo tanto, deben estar y deben estar bien. Lo que pasa es que efectivamente no es razonable que siga todo como hasta ahora. O sea, si la pasarela sale y si un número significativo, que no sabemos cuánto será, pero pueden ser muchos miles de mutualistas, pasan al RETA, pues evidentemente las mutualidades tendrán que reordenar su plan de negocio, tendrán que reinventarse, tendrán que hacer lo que tengan que hacer. Pero de ahí a pensar que van a desaparecer, hombre, hay propuestas que hablan, propuestas me refiero de agrupaciones, de mutualistas y tal, que hablan de llevarse la parte proporcional del patrimonio y tal y cual. Nosotros creemos que eso es una mala idea. Eso es una mala idea. Poner a las mutualidades en una tesitura en la que puedan desaparecer no beneficia a los mutualistas, los perjudica y no creo que eso sea algo que tiene ningún gobierno ni ningún partido político a la cabeza. Queda claro. Bueno, yo insisto en que estas preguntas que ahora yo localizo también geográficamente, entre otros motivos también por recordar que somos un país maravilloso y con lugares y gentes increíbles, ¿no? Am, pero en realidad son compactar una pregunta que se ha recibido de diferentes lugares, ¿no? Y bueno, ahora hay una pregunta que es curiosa, en este compactar que se ha repetido viniendo de diferentes sitios, que no sabemos si tiene que ver con la pasada de la reta o con las matemáticas. A ver, Leo, tú que sacabas buena nota en la carrera en matemáticas, a ver, ¿qué es esto de la alternatividad en primera o en segunda derivada? Para comenzar, tiene que ver con la alternatividad y para quien actualmente está en la mutualidad y permanece en ella, o para quien además tiene o va a tener una previsión pública en reta o en régimen general, además de la mutualidad, es decir, sería el estar en HNA una segunda derivada. Pero para aquellos nuevos profesionales que acceden por primera vez a la mutualidad, sería estar en una primera derivada. Que esto se haga en el, bueno, volvemos al mismo, ¿no? Que esto se haga en el 2027 o en el 2030, como comentaba por Junts, será una decisión. Pero incluso si permanece como única opción, estamos convencidos de que aquí volvemos a lo mismo, que la mutualidad pueda seguir o no será muy complicado. Gracias. No sé si me he explicado. Yo creo que sí, aunque el concepto tenía su complejidad, ¿no? Pero lo podemos Sí situar. que lo tiene. Sí. Eh, ¿Quieres aclarar algo, Ana? Sí, yo quería aclarar un poco más, quizás, ¿eh? Mm. A ver, la alternatividad en primera derivada es lo que somos nosotros ahora. Tú trabajas como mutualista y como primera derivada es la única opción que tenías y que mucha gente mantiene. En segunda derivada, yo creo que es un poco como lo que está un poco defendiendo el PSOE también en su propuesta, que es un poco como los médicos. Los médicos trabajan en la seguridad social, en sus hospitales públicos, pero ejercen por las tardes. Y ese ejercicio profesional con- que complementa, porque además son pensiones independientes que cotizan siempre casi seguro por el máximo en la seguridad social y pueden tener un complemento, lo desarrollan estando en las mutualidades en segunda derivada. Es decir, van a tener una pensión pública que se lo va a dar su profesión principal, que está en un régimen general, pero por otro lado, su parte de complemento de actividad profesional lo hacen a través de la mutua, porque así se garantizan que generan dos pensiones que no se solapan, que son independientes,
y que creemos que es un poco una función que puede seguir manteniendo las mutualidades, que puede ser interesante para muchos colectivos, incluido para el nuestro, que también hay muchos arquitectos trabajando en un ayuntamiento, pero que por las tardes también tienen su actividad profesional. ¿Y No sabes sé por qué si... lo hacen, esa segunda derivada? Porque les ofrece una gran rentabilidad las mutuas, No, ¿o por la qué? segunda derivada es porque las pensiones públicas están topadas, tienen un tope. Entonces, la única manera de conseguir un incremento de tu pensión es conseguirlo con una actividad privada que te genera una pensión privada que independientemente de lo que cobres en la pública tienes garantizado cobrar el 100% si tu actividad te lo permite, porque has cotizado todos los años y has tenido una buena base de cotización, Ujú. y se complementa pagando a la mutua, ejerciendo de manera como profesional liberal, con una pensión independiente que complementa tu pensión pública Pero y que no está topada. entonces la diferencia entre la mutua y un banco, que también te puede ofrecer un plan de pensiones, es que la parte de la mutua tiene otras reglas de juego en cuanto a fiscalidad, en cuanto a otras cosas, ¿no? Entiendo. Es que si no tendrías que estar dado de alta en régimen general y en reta. Ujú. Y cotizando en régimen general y en reta, al final de tu vida laboral, solo puedes tener una pensión máxima, por mucho que cotices. Entonces, Está la única claro. manera de tener otro ingreso alternativo a mayores es hacer eso mismo, pero en la mutua. Bueno, Javier, compañeros, hay algunas preguntas que se han recibido por el chat, unas poquitas como pequeños matices. Si os parece, os las comento y Javier, Sí, si puedes perfecto. responderlas. Mira, hay una persona, Mr. Álvar MG, que dice, ¿dónde ha ido a parar o cómo se computa lo que he pagado a HNA por incapacidad y seguro de vida y lo pagado a mutua privada porque no tenía seguridad social? ¿Qué pasa con todo eso? Eso es Vamos, es cierto que muchos mutualistas hemos pagado cantidades indecentes de dinero. Eh, de hecho, pelo a pelo, creemos muchos que hemos pagado incluso por encima, en contra de lo que otros dicen, en conjunto hemos pagado por encima de lo que han pagado los autónomos. Pero en la situación actual conviene, y esto es un poco duro de oír, pero es así, conviene venir un poco llorados de casa. Es decir, lo que pasó, pasó. Lo que pagamos por seguro privado hasta 2012 se pagó. Lo que hemos pagado por otros seguros, hay que tener en cuenta que lo que tú pagas por el seguro de tu coche, una vez que vence el año, se ha vencido y hemos terminado. Entonces, lo que hemos pagado por ciertos seguros se ha pagado. Punto. Ahora mismo, si miramos hacia adelante y no olvidemos que estamos hablando de una pasarela al RETA, lo que debemos de valorar y lo que debemos de considerar es el dinero que la mutua dice que tienes para pensión. Intentar ahora mismo abrir otros frentes, reivindicando otros pagos, otros importes. ¿Qué le pasó a los aparejadores en 2018 que perdieron el 50% del fondo que tenían? ¿Qué les pasó cuando en 2020 perdieron un 5% adicional? ¿Qué nos pasó a nosotros en el 97 cuando hubo una quiebra técnica y algunos perdieron el 95% de lo que habían pagado? Pues, ¿qué ha pasado con tantas cosas? Ahora, yo eso creo, lo entiendo, lo comparto evidentemente porque a todos nos duele, pero debemos mirar hacia adelante y contemplar en una pasarela qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra situación actual. De acuerdo. Mira, Raquel Escribano hace una pregunta curiosa y es que, ¿qué es lo que se está diciendo en cuanto a si habrá un límite de tiempo para pensarse lo de si pasarse o no al RETA? Vamos a ver, ahí hemos llegado a oír a algún político que dice que esto debía ser indeterminado, indefinido. No es buena idea. Razonablemente se habla de un periodo que como mínimo serían 6 meses y debe ser alrededor de un año. Es decir, desde que salga el reglamento y se aplique, ya esté todo negro sobre blanco, perfectamente claro qué es la pasarela y cómo funciona, pues habrá un periodo, hombre, entendemos que como mínimo 6 meses y probablemente un año, en el que ahora sí, como no ocurrió en el año 97, que no hubo publicidad y muy poca gente se enteró, y que fue algo que pasó casi casi de tapadillo, ahora sí, todo el que quiera se va a poder enterar y, pues hombre, tendremos que estar avisados, informarnos adecuadamente, asesorarnos adecuadamente y en función de esa información, en esos meses tomar la decisión. Entiendo.
Gustavo Pérez, a ver, que lo he perdido. Un segundo, porque se me ha deslizado y ahora no lo veo. Aquí estás. Gustavo dice, ¿pero de qué me doy de baja en diciembre? ¿Seguro de vida, incapacidad permanente? ¿Cómo se enlazan esas cuestiones? No, no, vamos a ver. Se ha explicado claramente. Uno solicita la baja, el que quiera, y decida. Cuidado, primero de todo debe ser una decisión bien informada. Evidentemente, no es lo mismo una persona, pues yo que sé, que tiene hijos pequeños o una situación tal, que piense que le viene muy bien y le interesa tener un seguro de vida, que una persona que decide que con el importe que ella tiene en su FAC es suficiente, puesto que eso le puede cubrir en caso de fallecimiento o incapacidad, y entonces dice, oiga, pues este dinero, si me va a mejorar, aunque sea un poco, mi hucha y por lo tanto, caso de que haya pasarela, me va a mejorar mi pensión pública, me interesa. Entonces, si quiere darlo de baja, tú pides dar de baja el seguro de vida. Lo que pasa es que HNA unilateralmente enlaza, grapa el seguro de vida con la incapacidad permanente. Por lo tanto, tú pides dar de baja el seguro de vida, pero te dan de baja seguro de vida e incapacidad permanente. No la temporal permanece, ¿de acuerdo? Y entonces te dan eso de baja, ese dinero que ya no pagas, puedes decidir qué haces con él, puedes pagar menos si quieres, no lo aconsejamos, puedes contratar otro producto que te interese si lo ves mejor, o puedes libremente decir, oiga, si a mí al seguro de vida se iba el 40% del dinero que yo pagaba, ese 40% ahora quiero que vaya a mi pensión. Y entonces se mejora lo que va a ir a la pensión. Evidentemente, por 2 meses que pagues, o 3 o 5, va a variar bien poco. Pero bueno, como no sabemos lo que va a durar la pasarela, cada euro que metas es un euro que mejora tu posible pensión pública. Actualmente HNA informa al servicio público tanto de quienes se jubilan, que esto no ocurría antes, como entiendo de las cantidades que se están pagando destinadas a pensión, lo cual también hace que tengamos que tener atención de si estamos en el tramo que nos corresponde, que eso se calcula en base al rendimiento neto anual. Hay que tener un Exacto, poquito de cuidado exacto. con esa parte, ¿no? Y no olvidar que para hacer esta operación de cancelar el seguro tienes que tener 60.000 euros metidos ya en Como tu hucha. mínimo, Si no, si como no, no te mínimo. lo permiten. A ver, unas preguntas. Mm, Claro, hay preocupación sobre el tiempo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y por ejemplo, Carmen Espinosa dice, pero ¿qué plazos quedan pendientes o qué tiene que pasar para que ya llegue la aprobación de la ley pasarela? Vamos a ver. Y Eh, sigue, volvemos, y una volvemos a vez lo que se... aprobada, perdona, o sea, es una pregunta doble. Y una vez aprobada, ¿cuánto tiempo estarán antes de poder pasarse con todas las garantías? O sea, tiempo Bien, para que exista la ley y tiempo para que la ley se activa. vuelvo a decir lo que ya se ha dicho anteriormente. No somos oráculos. Esto hoy no lo sabe nadie. Punto uno, no lo sabe nadie. Ahora bien, parece ser que el PSOE tiene prisa por sacar esta ley, quiere sacarla. Incluso hay quien dice que este mismo año. Pero claro, también es cierto que es peor sacar una mala ley pasarela que no sacarla muy pronto. Razonablemente nosotros creemos que esta legislatura debería estar la ley y el reglamento. ¿Cuánto va a durar esta legislatura? No lo sabe nadie. Puede ser que acabe en el 27 o puede ser que acabe a primero de año. Es decir, en nuestra opinión, lo peor que podría suceder es que no salga esta legislatura, porque si no sale esta legislatura, pues habrá que ver quién forma gobierno, qué prioridades tiene, cómo lo enfoca, casi volveríamos a la primera casilla. Entonces, ojalá, no lo sabemos, pero ojalá sea antes de que acabe la legislatura. Una vez que esté no solo la ley, ley y reglamento, una vez que esté ley y reglamento, entiendo que a partir de la publicación en el web del reglamento, pues ya se podrá, se dará el disparo de salida y el plazo que fije el propio reglamento, que como antes se ha dicho, puede ser 6 meses, puede ser un año, pues ya, si eso es así, incluso aunque acabara la legislatura, hay una ley, hay un reglamento y a partir de ahí te acoges a él y lo haces. Entiendo. Bueno, pues a ver, hay una pregunta ya
que ya nos sitúa en otro plano, y es que, ¿qué se sabe de las conversaciones entre los diferentes grupos políticos? Y una vez presentadas las enmiendas, hay un periodo para que todo esto pase a votación. No sé, Javier, yo creo que aquí ya, entre María Luisa y tú, nos podéis poner un poco ya al corriente, y dando ya respuesta a esta cuestión, Yo ¿no? creo que, dado que María Luisa ha estado en las reuniones, incluso en una reunión hoy con el PP, con María Jesús Moro, que no hemos podido estar acompañándola, y yo creo que la que está mejor informada, pues nos puede contar un poco perfectamente, hombre, no en extenso, pero sí resumidamente, creemos que ha sido muy productiva y muy interesante las reuniones que hemos tenido entre ayer y hoy, y de todo eso, pues, María Luisa, si puedes, nos cuentas. Venga, que nos tienes Pues, en a ver, ascuas. yo os voy a contar y Javier me matizará, porque salimos contentos, pero luego cada uno tiene sus matices de la conversación y de la reunión. Yo lo que puedo decir es que en general las tres reuniones que hemos mantenido entre ayer y anteayer, y luego podíais comentar un poco la que tuvisteis el viernes pasado, a la que yo no asistí, que estuvisteis Leo y tú, Félix, y también la podéis comentar. Yo lo que destaco es la cordialidad con la que fuimos tratados en las tres reuniones. Entonces, y que se creó un buen clima en el que pudimos hablar con las cartas boca arriba un poco y un poco con franqueza. Empezamos por la reunión con el PSOE. Eh, a mí lo que me sorprendió, y creo que nos sorprendió a todos, es que a pesar de haber enviado nuestra propuesta, la desconocían. Entonces, estuvimos hablando un poco sobre las transaccionales que habían presentado el día anterior, que las habíamos analizado así un poco deprisa y corriendo porque las obtuvimos la noche anterior, y nos centramos bastante en hablar del tema de los, de los pasivos, que en un principio en esta transaccional pues los están dejando fuera, al igual que hacían con la proposición de ley. Entonces, como cosa buena, puedo decir que cuando explicamos nuestra propuesta, sí que notamos cierta sorpresa en las caras, porque no se esperaban ese discurso por nuestra parte. Y les planteamos situaciones desde nuestro punto de vista injustas, y en algún momento incluso comparando casos iguales, de una persona que ya estaba jubilada con otra que no, con la misma edad. Uno se ha jubilado hace un mes y el otro sigue en activo, y el futuro tan diferente que les depara esta ley y tan injusto desde nuestro punto de vista. Me sorprendió que conocen los datos de nuestra mutualidad, así por encima. Yo creo que se han centrado mucho en el tema de la abogacía y en los malos datos que tienen de algunas mutuas de abogados y de procura. Y eso, desde mi punto de vista, yo creo que ha llevado a tomar a lo mejor en principio una decisión que es muy justa para la mayoría de lo que es el colectivo de la mutualidad. También tengo que decir que en un momento determinado nos dijeron, bueno, este es un documento del que estamos hablando y que no será el documento final. O sea, ya dando por supuesto que este documento va a tener cambios. Entonces, bueno, pues salimos en el sentido esperanzados de haber dado como una visión y haber abierto un poco una ventanita que se viera, como que entrara un poco de aire fresco a cuando uno está encerrado en una cosa. Yo lo quiero ver así. Sabemos que tienen mucho interés en que la ley salga porque eso nos lo han dicho.
No sé si Javier quiere matizar algo Sí, más de esta reunión. dos cosas, vamos a ver. En primer lugar, como muy bien has dicho, daba la impresión de que era la primera vez que alguien, de alguna manera, les compraba parte del argumento. Es decir, nosotros les decíamos que entendemos perfectamente el concepto de que es la pasarela puede ser una especie de convertidor de aportación en pensión pública, y eso parece ser que antes no lo habían oído, que en principio nosotros apenas tenemos líneas rojas, salvo precisamente el de la universalidad. Y también de las reuniones con distintos partidos, da la sensación de que actualmente todos los partidos apuestan porque entre todo el mundo. Entonces, va a ser difícil que el PSOE defienda una postura en la que todos los demás están en contra. Va a ser muy difícil. Con lo cual, ya veremos cómo, perdón, ya veremos cómo se matiza, ya veremos con qué condiciones, pero estamos bastante esperanzados de que finalmente triunfe la postura más sensata, que es que no se cierre la puerta a nadie. Habrá, evidentemente, condiciones diferentes y habrá pasivos que entrarán con unas condiciones distintas a otros, igual que habrá complementarios que entrarán en unas condiciones distintas a otros, pero es un poco lo que al comienzo de todo estaba apuntando. Es decir, oiga, la ley deja entrar a todo el mundo y si no se puede poner de acuerdo, las condiciones las fijará el reglamento. Pero tiene que poder entrar todo el mundo. Estamos rozando ya el tiempo límite previsto para la sesión de hoy. Hay algunos socios que por el chat de la retransmisión comentan que algunas preguntas que se habían enviado no se han respondido. Ya se ha dicho también al principio que esta retransmisión es universal, es abierta a todos, pero los socios evidentemente vais a tener respuesta directa de las preguntas que habéis formulado y vais a tener conocimiento de las preguntas que han formulado otros socios. Para eso tenemos previsto activar un mecanismo de respuesta directa y de pequeños boletines que, bueno, ya sabéis que los de Bilbao, como son de todas partes, pues en este caso se va a encargar nuestro miembro de Junta bilbaíno, Raúl, que va a hacer esta distribución identificada y personalizada a los socios de Ammarc. Pero bueno, María Luisa, Leo ha preguntado de alguna manera y cómo fueron las conversaciones con Junts, concretamente, y con Esquerra Republicana, ¿no? Porque parece que son votos Eh, en este momento importantes también. bueno, pues, en primer lugar, como dijo María Luisa, la recepción fue muy, muy amable. Eh, Empiezo por Junts, que es la más reciente, que tú también estuviste, Félix, y digamos la más sabrosa, eh, entre comillas, porque ellos no están de acuerdo en todo con la ley del PSOE, básicamente en estos temas que hablábamos antes de la alternatividad y en mantener las mutuas, así como el PSOE planteaba en su propuesta de ley que finalicen en 2027. Pero aún así, a una pregunta tuya muy, muy directa y muy clara sobre las líneas rojas, ellos dijeron concretamente que no les gustaba hablar de líneas rojas. Y yo creo que durante toda la reunión planeó la idea de que esta ley es necesaria, de que hay injusticias a muchos mutualistas, ellos dicen algunos en su enmienda, pero se pudo explicar que no son algunos, sino es una gran cantidad de mutualistas. Y quedó esta sensación, y por otro lado quedó una relación que ya se está dando. Y la reunión con Esquerra Republicana, que están en posiciones diferentes con respecto a esta ley en concreto, también fue muy del mismo tipo, ¿no? Había menos datos, pero se quedó de estar en contacto y ellos aceptaron de muy grado esta visión de los arquitectos que hasta ahora no tenían, porque somos como el colectivo más pequeño y de alguna forma hemos llegado un poco más tarde.
pero que ahora ya nos reconocen y por otro lado ya sabemos que también sí que es la asociación más organizada de todas de todos los mutualistas, que es un valor que creo que hay que poner en valor, lo que es una redundancia, porque nos permite actuar con mucha coherencia y con las cosas muy meditadas, que Bueno, además no tenemos ninguna decisión. Y esto es un poco la conclusión de estas dos reuniones que hay que el continuar resumen, teniendo con ellos, ¿no? el resumen de lo que comentáis desde Madrid o desde Barcelona, ahora te doy voz, María Luisa, es que de alguna manera que conozcan la propuesta y tengan tiempo de estudiarla, parece que puede beneficiar lo que acabe siendo esta ley pasarela. Entre otros motivos, porque gracias al esfuerzo de personas de nuestra Junta en el origen, ¿no? Luis Aycar con toda esta formulación matemática o frases claras en cuanto a lo que son los objetivos y el problema a resolver, esta comprensibilidad parece que está ampliando un poquito los márgenes, por lo menos de conocimiento. O sea, al final esto de la propuesta en mar va a ser como una especie de tesis doctoral, que es como poner conocimiento sobre la mesa para que las cosas se hagan con conocimiento, ¿no? María Luisa, tú querías matizar algo. Y porque me he quedado en la reunión con el PSOE, Mm. también tuvimos una reunión con Vox, con Juan José Aizcorbe, que además es mutualista, y esta mañana yo he tenido una reunión con María Jesús Moro, que también, ella también es mutualista, aunque es complementaria, y están en la comisión de la ponencia. Entonces, transmitiros que nuestra conversación con ambos es que están a favor de que entre todo el mundo, pasivos incluidos, que no haya exclusiones a ninguno de con los que hemos hablado, lo de la limitación de los 15 años que te dan derecho a una pensión en el régimen general o en el RETA, tampoco lo ven porque les parece que es injusto. También nos insisten en que no tienen datos y que entonces es muy difícil poder evaluar de lo que se está hablando, porque no tienen unos datos claros, porque no se los han dado a la mutualidad. Probablemente el gobierno los tenga, pero no se los han pasado. Entonces decían, bueno, a lo mejor resulta que estamos equivocados y nos dan unos datos que es tremenda la situación de la mutua, pero en principio parece que no. Todos insisten en que se han quedado un poco anclados en los peores datos de alguna mutualidad de abogados y de procuradores, que en realidad son los que empezaron este movimiento y a los que nos hemos ido sumando luego todos. Y desde ese inicio se tiene un poco esa idea. Es lo que me han venido a transmitir. También que hay interés en que salga la ley, por supuesto, pero que una mala ley no se va a votar, porque una mala ley, por mucho que quieras hacer luego un reglamento, pues parece ser que es complicado. Entonces, sé que estaban creando grupos de trabajo aparte de las ponencias y que le están metiendo bastante interés. Y otra cosa que digo, porque creo que es justo que lo diga, en todos los sitios nos han dicho que tenemos una propuesta muy trabajada, muy elaborada y muy razonable. Y se sorprenden cuando hablamos de datos. Y también se han sorprendido gratamente y nos han pedido que, por favor, cuando tengamos los datos de la encuesta que estamos haciendo, y desde aquí os imploro a todos los que estéis en el canal y lo estéis viendo, que por favor hagáis la encuesta. Esta encuesta es muy importante porque ya que la mutua no nos está dando datos, por lo menos que se pueda hacer una extrapolación. Y vamos a intentar a ver si una serie de colegios suscriben esta idea y podemos tener todos esos datos que no nos quiere dar la mutualidad. Desde luego, y al Y hilo de lo luego que dices, agradecer la cantidad de preguntas respecto a lo que tú has dicho, Félix. mm, Es que si nos hubiéramos puesto a contestar una por una la pregunta, se hubiéramos aburrido. Entonces, creemos que es mejor entrar en lo genérico, en lo que más se ha repetido, pero que nadie se va a quedar sin su contestación. Eso es un compromiso de la Junta.
De acuerdo. Un pequeño matiz, dos que os van a gustar. Uno es que Gloria Puig ha estado atenta también al chat de la retransmisión y ha ido también colaborando, resolviendo algunas pequeñas dudas, ¿no? Agradecer a las 625 personas que han estado entrando y saliendo en la retransmisión y tal y como ha dicho Javier, si sois socios, gracias. Por favor, enviad las preguntas, haced la encuesta y si no sois socios, ¿a qué estáis esperando? Veis que tenéis aquí una compañía, una asociación que os puede ayudar a resolver como mínimo vuestras dudas, o por lo menos lo intenta. Estamos ya cerrando la sesión. No sé si tienes un mensaje a socios y no socios, que son las personas que hoy atienden la retransmisión, algún consejo, o tú nos Bueno, dirás. vamos, simplemente, como ya ha dicho María Luisa, agradecer, por supuesto, a los que algunos nos han metido en algún compromiso, porque eran preguntas realmente bien enfocadas. Por supuesto, repetir y asumir como presidente que todo el mundo va a tener su respuesta, aunque de forma personalizada, que luego además intentaremos que en un boletín se recoja todo, pero que creíamos que no era el formato ideal para lo de hoy. Volver a insistir en la importancia de asociarse quien no sea socio, sumaros a este esfuerzo de todos, que gracias a ser muchos estamos consiguiendo lo que estamos consiguiendo, que veis que no es poco, que ya se nos está respetando y se nos está considerando a muchos niveles. Por supuesto que seguimos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis, que nuestro objetivo desde el principio ha sido y va a seguir siendo una pasarela al RETA universal, opcional y constitucional, que daros gracias a todos los que habéis participado y que si hay un poco de suerte y un poco de esfuerzo y buena voluntad y sentido común, pronto tendremos una pasarela al RETA. Gracias a todos. Adiós.